Bueno, estoy de viaje, estoy en Tenerife, de hecho estoy ahora mismo en el hotel, en nuestra habitación. Y ayer en el avión se me ocurrió que podría ser interesante enseñarte qué es lo que llevaba en mi mochila, porque os hice como una foto y os dije, ¿queréis saber lo que llevo dentro o queréis el que tengo en mi mochila? Y muchísimos me dijisteis que sí. Así que hoy te voy a enseñar qué es todo lo que llevo en mi mochila y sobre todo eso, más enfocado a tecnología. Me prometí a mí misma que no grabaría durante este viaje, pero por cosas de la vida pues he decidido ponerme aquí delante de la cámara porque primero me he traído la cámara y segundo porque me he traído la mochila con casualmente la gran mayoría de cosas que normalmente suelo utilizar pues en mi día a día o para trabajar. Ya que la tenía hecha, os pregunté en el avión si os apetecía que os grabara este tipo de vídeo, me dijisteis muchísimos que sí, así que este es el vídeo del que tengo en mi mochila versión tech, porque literalmente todo lo que te voy a enseñar es de tecnología, pero también minimalista porque vais a ver que no es que lleve muchas cosas. Vosotros estáis en la terraza y yo estoy en la habitación, en este sillón que lo he movido así un poco, así que no sé muy bien ni cómo se va a ver ni cómo se va a escuchar, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más cómodo posible también para ti a la hora de escucharlo y ver. Vamos a empezar ya con la mochila. Hay dos cosas que no están dentro. La primera es la cámara con la que estoy grabando ahora mismo y la segunda cosa es el trípode donde estoy sujetando ahora mismo la cámara, que realmente ya lo conoces, es el de Joby. Antes de que se me olvide lo digo, voy a dejar links en la descripción del vídeo de todas aquellas cosas que menciono en este vídeo o la gran mayoría de cosas, todo lo que encuentre lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Así no me ahorro comentarios que de dónde está el cosa, bueno, pues lo tendréis en la descripción. Bueno, la mochila. De hecho, mira, vamos a empezar con la mochila. La mochila es de Shein, de hecho os la enseñé en el haul, que os ha encantado ese vídeo, pues la mochila es la de Shein. Ya os dije en el vídeo que en el haul me refiero que no es de muy buena calidad, por supuesto valía creo que 12, 14 euros me costó. Por supuesto no es una mochila de calidad. Es verdad que yo siempre me guardo la carta blanquita de pues, regalos de cumpleaños y todo para invertir en un material un poquito más bueno y no os preocupéis que ya actualizaremos este vídeo con una mochila mejor, pero de momento es la de Shein y estoy bastante contenta, la verdad. Voy a empezar a abrirla y te voy a ir enseñando. A ver, bueno, es que no hay mucho misterio, ¿vale? La mochila va un poquito a tope, pero resistente. Lo primero de todo, gafas de sol. Yo siempre intento ir con lentillas, sobre todo cuando grabo vídeos o cuando voy de viaje, siempre con lentillas. Para estar por casa pues nunca, pero casi siempre con lentillas y gafas de sol no pueden faltar en mi día a día. Estas son las de Ray-Ban, las compré el año pasado. Albert y yo tenemos literalmente las mismas porque me gustaron su modelo, me las compré. Creo que valían 90 euros, son de óptica, pero bueno, son las típicas Ray-Ban. Geniales, sinceramente, no tengo ninguna pega con ellas, así que unas gafas de sol siempre vienen conmigo. Después, otra de las cosas, que esto parece fake que lo haya puesto aquí, pero no, si me sigues en Instagram lo sabrás, porque os hice un post incluso mencionándolo, y es que los cordones lanyard de Rhino Shield me han salvado el viaje. Ahora mismo estoy el iPhone sin funda porque estoy con el micrófono conectado y si no, no encaja perfecto y no me la quería jugar, pero la funda que llevo es esta de aquí de Rhino Shield, que la conocéis de sobras, ¿vale? Es la MagSafe y, bueno, una normal y corriente. Y este cordón lanyard lo que lleva es esta pieza que tú la conectas aquí y con la propia presión del iPhone lo que hace es que esto no se pueda ir y ya está. Y luego aquí lo que trae es un mosquetón, creo que se llama, simplemente hacer así y esto te lo puedes colocar pues como tú quieras, pues por todo el cuerpo, en un brazo, como tú quieras. Además, esto tiene aquí un agarre por si quieres poner un AirTag o si quieres poner otro mosquetón o lo que tú quieras ponerle, ¿vale? Tiene aquí como pues una gomita y la verdad es que es genial. ¿Para qué lo estoy utilizando sobre todo en viajes? Pues por ejemplo, en el aeropuerto me fue maravilloso porque yo llevo la mochila pero no quería llevar también un bolso pequeñito, ya sabéis que yo siempre voy con bolsos chiquititos. Entonces esto lo que hace es que, como voy con el iPhone, me lo cruzo y listo, y es súper cómodo. Así siempre tengo el iPhone en mano, pues porque ahí tengo las tarjetas de embarque y todo, y la verdad es que me ha sido súper cómodo. ¿Qué más? Vale, bueno, vamos ya con electrónica. En esta bolsita, que no tiene nada que ver
con el contenido. Esta bolsita de aquí llevo la cámara porque sí, aún no tengo bolso de cámara. Cuando tengo que transportarla la pongo aquí dentro, que es una bolsa que está protegida con tela y con felpa. Y dentro además llevo las baterías externas. Esto me lo regaló Albert por Reyes, bueno, me lo trajeron los Reyes. Y nada, viene con un cable USB tipo A a C. Y nada, tú aquí lo conectas con doble corriente por si quisieras cargar una u otra. Y son la base de carga y 2 baterías externas para la Sony que yo tengo. Después, después llevo este mini neceser, que tú dirás, ¿para qué es esto? Bueno, esto lo pone aquí claramente, es de la marca Hollyland, porque es la caja o neceser donde va el micro con el que estoy grabando este vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, mira, esta es la cajita donde guardas el micro. El link, ya os digo, todo estará... De hecho, voy a intentar que todo esté en Amazon porque es lo más fácil. Vienen 2 micrófonos con el que estoy grabando y otro, por si tuvieras que compartir micrófono con un compañero, tu amigo, tu pareja, quien sea, aquí grabando, que cada uno tuviera una línea de audio, por así decirlo. También viene la base, que es la que se conecta al iPhone, y con eso es lo que tú vas grabando. Y este es el que... Y además, bueno, como digo, es de solapa, así que se conecta aquí con una pincita y puedes ir hablando. Si se está escuchando bien, es la prueba definitiva para que sepas que se está grabando con este micrófono, así que funciona. Así que nada, la cajita es tipo la de la Nintendo DS, para que me entiendas. Va muy bien recubierta para poder guardar esa cajita que te digo de base de carga, que además esto funciona como los AirPods, tú lo guardas aquí y se va cargando, ¿vale? Tiene aquí los indicadores de luz de cómo va la caja y simplemente tú cargas la caja, como los AirPods. Y además en esta caja lo que traigo es su cable de carga, que de nuevo es tipo A, tipo C, genial, que esto siempre va súper bien para cargar cualquier otra cosa. Y además este cable que va genial tipo C, por si no tuviera adaptador. Ya luego te voy a enseñar adaptadores de tipo A que casi ya no tengo. Pues tengo 2 tipo Cs, que este es de la marca Ugreen, que me encanta, que me enviaron sus productos y no lo dije porque la verdad es que llevo tiempo utilizándolos y me flipan. Ahora te voy a enseñar un adaptador que me encanta. Bueno, pues llevo un cable de carga CC, estos recubiertos súper buenos que no se rompen por si pasara cualquier cosa. Todo esto yo normalmente suelo viajar con Albert, entonces esto nos lo dividimos. No llevo, por ejemplo, cables tipo Lightning, no llevo porque los lleva Albert. Entonces yo solo llevo todo lo que te voy a enseñar, las cosas de recambios. Me explico. Todo lo que tengamos de adaptado en casa, es decir, pues cargadores tipo Lightning, cargadores tipo pues los de Anker pequeñitos, todo eso lo lleva Albert en su pouch. Yo todo lo que te voy a enseñar ya lo tengo configurado así de base, es decir, yo lo guardo tal y como lo tengo ahora en casa y así simplemente es cogerlo y guardarlo en la mochila. Por lo tanto, tengo muchos por 2 y por 3 de muchas cosas. Por ejemplo, pues cargadores tengo muchísimos. Ahora te enseñaré el pouch porque el pouch está cargadito, pero antes quiero hacer una pequeña mención a la Nintendo Switch. Fue mi compra de 2020 en pandemia, en cuanto salió el Animal Crossing, que justamente cayó que salió en pandemia, pues me compré la Nintendo Switch y el Animal Crossing. Si me conoces sabes que soy una friki de los juegos y me encanta la Nintendo Switch, tengo muchísimos juegos y mis cuñados me regalaron la funda original de Nintendo del Animal Crossing. Aquí tendríamos la Nintendo, eso sí, tengo la normal, la que se conecta en la tele porque, no sé si lo sabes, tenemos la base siempre puesta en la tele porque solemos jugar Albert y yo o cuando viene gente a casa, y si no, lo quito de la base y es cuando yo juego individualmente y la utilizo como si fuera la Lite, la pequeñita, ¿vale? O sea, tal cual. Me encanta un vuelo largo o cuando quieras evadirte de cosas y quieres centrarte pues en tus problemas de, pues en Animal Crossing, pues de mi isla, ¿no? Pues súper bien. Así que este es mi accesorio que no puede faltar en cualquier viaje, sobre todo de vacaciones, que quiero relajarme. Ya lo sabéis, si me conocéis desde hace tiempo, en verano la Nintendo Switch es mi mejor amigo. Ahora sí, vamos con el pouch. Ya estamos acabando, o sea, no tengo nada más. El pouch es lo que más he invertido, por así decirlo. Aquí dentro hay muchísimas cosas. Lo primero que voy a destacar, bueno, obviamente el pouch es también de Shein, me costó 4 euros, lo recomiendo, pero si tenéis muchas cosas como yo, mirad cómo lo llevo. Y de nuevo, es el típico accesorio que yo quiero invertir un poquito más. Tengo ya guardados, por así decirlo, los de Urth o los de Peak Design, que son los que tiene Albert. Bueno, es el que tiene Albert, que le regalé yo. Así que seguramente caerá ese, pero de momento, por 4 euros este me iba perfecto para guardar todas aquellas cosas que tenía ya de marcas que me envían o que me ha gustado y yo también he comprado. Así que pouch de Shein, link en la descripción, y un AirTag.
Este AirTag es genial porque lo tengo guardado como pouch Judith y está genial porque siempre está dentro de la mochila, así que digamos, el pouch me refiero, así que digamos que esto es como un indicador de dónde está la mochila o dónde está mi electrónica. Yo es algo que os recomiendo. Nosotros tenemos el pack de 4 de Apple, de 4 AirTag, lo compramos en Amazon bastante rebajado si no recuerdo mal, y genial porque Albert tiene 3 y yo tengo 1, ya por fin, porque puedo tener un pouch ya. Para el pouch, ya os digo, porque está dentro de la mochila, pero Albert, por ejemplo, tiene uno en la maleta, otro en la mochila y otro en las llaves. Ya veis que podéis adaptarlo como tú quieras, y la aplicación Buscar va genial. Por ejemplo, ahora pues nos vamos a una playa, pues podemos seguir viendo si la mochila se ha movido de sitio, cosa que me daría un poco de miedo. O por ejemplo, ahora también el tema del AirTag, lo tengo puesto en un llavero de Rhino Shield, de nuevo con su mosquetón clásico de Rhino Shield. Entonces yo esto lo que hacemos es lo saco de aquí y lo guardamos en el maletero del coche. Hemos alquilado un coche para estos días, entonces esto lo dejas en el coche y así luego puedes localizar dónde está aparcado el coche, o si está pasando algo con el coche, tenerlo indicado en la aplicación Buscar del iPhone. O sea, es una maravilla. Otro de los motivos por los que me gusta tanto el ecosistema Apple es por esas tonterías, pero que sinceramente a la larga ves que no son tonterías, o sea que genial. Tendríamos por aquí, lo voy a sacar ya, este adaptador que para mí, o sea, es genial, es de la marca Ugreen. Os decía antes que me habían enviado que era un cable. Bueno, pues también me enviaron el adaptador para conectar el cable. Estoy encantada, tenía unas ganas de irme de viaje para probarlo, porque en casa es verdad que no lo solemos utilizar mucho porque tenemos en casa ya los de Anker puestos en el enchufe, pero yo quería uno de viaje porque mirad qué pequeñito es, son 65 vatios y tiene 3 entradas, 2 tipo C y 1 tipo A. Entonces esto me va genial porque yo ya habéis visto que tengo cables tipo A de hecho es que llevamos todos estos días haciéndolo. Lo conectamos a la corriente y conectamos el iPhone de Albert, el iPhone mío. Bueno, no era mi iPhone, perdón. Conecto esto, lo siguiente del pouch. Conecto la base, que ya la conocéis porque os la he enseñado 1000 veces, la base de carga, que es esta que yo hago así y la pongo en forma triangulito, también es tipo C, entonces conecto la base donde cargo el Apple Watch y el iPhone de forma magnética con MagSafe. Y si quisiera, los AirPods de Albert, ¿vale? Esto también lo puedes poner en plano, ya lo conocéis, este accesorio, lo puedes poner en plano y aquí lo cargas, o sea, maravilloso. Y en el que sobra, en el tipo A, cargo, por ejemplo, la cámara, cargo con el cable que te he enseñado antes de tipo A, tipo C, cargo todas las cosas que necesite. O sea, o el iPad, ahora hablaremos del iPad, también lo cargo con esto. Genial. O sea, este accesorio, increíble. No sé, o sea, estoy muy encantada con este y Albert y yo teníamos unas ganas de probarlo en acción, ¿vale? Porque por casa, ya os digo, no cargamos 3 cosas a la vez, pero de viaje sí. Así que un adaptador triple y con 65 vatios, 100% recomendado. Además, bastante barato, sinceramente. Y voy a chasquear los dedos porque la Judith del futuro te va a contar otra cosa que falta en la mochila, porque como no vengo a trabajar, no me lo he traído, que también es de la marca Ugreen, que me lo enviaron y también súper bien, de calidad. Así que vamos a conectar con la Judith del futuro, que te voy a contar una cosa. Bueno, lo que te quería enseñar es este stand de aquí, que es para tablet. En mi caso tengo iPad, pero podría ser para cualquier otra tablet, que ya os digo es de la marca Ugreen. Y os lo enseño en la caja para que veáis el tamaño, porque es muy pequeñito. Mira, es literalmente así de chiquitito y esto va genial para poder transportarlo. Por eso lo quería incluir en este que llevo en mi mochila, porque es verdad que no suelo trabajar con el iPad fuera de casa, pero en caso de querer transportarlo y tenerlo elevado, esto sería un accesorio súper bueno. Se eleva de esta forma y podrías elevarlo tanto como tú quisieras. Y de la misma forma también puedes inclinarlo. Aquí tengo el iPad y de esta forma es como quedaría. Podríamos conseguir incluso esta posición, que para mí es mi preferida, para poder visualizar, por ejemplo, una serie o lo que sea. O incluso también de forma recta. Por cierto, que me lo vais a preguntar. Estas son las nuevas fundas de Rhino Shield, las acaban de sacar y si estáis interesados os dejo también el link en la descripción, aunque no lo muestro en este vídeo. Va con esta tapita que se engancha en esto de aquí y queda literalmente así. Me parece preciosa. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el pouch. Por aquí tendríamos otro adaptador. En este caso es el de Apple original, por si pasara cualquier cosa, siempre me gusta llevar los originales. Entonces, este es el que viene con el iPad.
también son, déjame mirar, son 20 vatios como el pequeñito de Anker, o sea, genial. Entrada tipo C y también lo llevo siempre por si acaso porque esto es lo típico. Puedes cargar aquí el iPhone o todo lo que tú quieras, es de carga rápida, maravilloso. Otra de las cosas, vale, aquí tengo esto y esto, una de las mejores compras que he hecho este año a Amazon y es que baratísimo, creo que me costó 5 euros. ¿Sabéis qué es esto? Es un portatarjetas, pero es que es tan mono. Vale, primero que es un tipo llavero, maravilloso, y luego hacer así y aquí se guardan las tarjetas, las SDs. Ya veis, tengo una, pero bueno, yo he cogido de tamaño 4, creo que lo tenéis también a 6, incluso 8. Yo cogí el de 4, barato, además la calidad es increíble, o sea, estaréis viendo ahora un zoom, súper bien. Y nada, se ponen las tarjetas, encajan perfectamente porque es para SDs. Y genial. Y esto es el mejor accesorio que puedes llevar si te dedicas a la creación de contenido para, bueno, o al menos como nosotros que tenemos muchísimas tarjetas y muchas cámaras, para poder llevarlo todo organizadito. Así que, genial. Por último, aquí tendría unas gotas para las lentillas y otro cable pequeñito. En este caso no es tipo C, es de los más pequeñitos aún y también tipo A, que se cargaría con el adaptador que te he dicho, o sea que maravilloso. Vale, cerramos como pueda porque ya os digo que esto va a tope. Vale, vamos con el apartado finito. Vale, el apartado finito no hay mucho misterio, ¿vale? Para empezar tendríamos la bolsita que os enseñé también de Shein, donde aquí lo que llevo es los peluchines de micrófono, ¿vale? Lo llevo aquí porque siempre va bien. Esto lo que hace es que no coja tanto aire, ¿vale? O sea, tanto viento, perdón, no tanto aire, tanto viento. Y también llevo, ya os lo dije, las tiritas que me compré también en tiritas. Bueno, estas tiras que son para organizar cables, que ahora os enseñaré, mira, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Para organizar cables, que también me compré en Shein súper barato, cuestión de céntimos, y lo llevo todo en esta bolsita que también compré en Shein. Y aquí en este lateral también llevo una toallita de estas para limpiar pues, las cámaras, las gafas, lentes en general. Y luego, en este lateral de aquí, lo más importante, primero de todo, el adaptador que os conté, de hecho ya os lo enseñé como accesorio para pasarnos cosas al iPad, porque también ahora te enseñaré el iPad, para SD y dos USB tipo A y luego tipo C, ¿vale? O sea, genial. Y salida tipo C para conectar al MacBook, al iPad, o sea que maravilloso. Y sobre todo nosotros que hacemos tantas fotos, que si me sigues en Instagram habrás visto tantas fotos, pues nos las pasamos así con la cámara, es decir, ponemos aquí el SD al iPad y listo, y empezamos a editar ya con Lightroom, o sea, genial. Después también llevo un cable largo, que este me encanta, y nada, tipo C, recubierto, maravilloso. Y después tendríamos el disco duro, el SSD, que me regaló Albert hace ya pues un año y algo, de 1 tera, o sea, maravilloso, donde aquí tengo todo lo de YouTube. Todos mis proyectos están aquí dentro, muy pequeño, muy versátil. ¿Y qué pasa? Que el cable que llevaba, el propio SSD, es tipo C para conectar, por ejemplo, en el Mac y tal, se me rompió. Y bueno, casi pierdo todo lo que hay aquí dentro porque se me desconectaba todo el rato del Mac. Así que me he comprado uno en Amazon, que es este. Este cable de aquí se conecta al SSD, que va súper rápido y lo podéis poner, como es tipo C a tipo C, lo podéis poner en cualquier dispositivo que tenga entrada tipo C. Y este es de Amazon y me costó súper barato y de momento súper bien. Y bastante más resistente del original que trae SanDisk. Y ya vamos acabando realmente. Bueno, llevo los AirPods también con funda Rhino Shield, con el mosquetón clásico, y esta funda de mini que me enviaron. Son 2 piezas individuales y es mucho más sencillo a la hora de retirarlo. Y ahora sí, vamos a ir finalizando. La joya de la corona, por supuesto, el iPad. Me he traído el iPad, no me lo iba a traer, pero realmente me lo he traído por si en algún momento tenía que trabajar, ya me entendéis, pues con Notion. La funda ya la conoces también, es la de Shein, me encanta, me sigue encantando. ¿Y qué hay dentro? Bueno, para empezar, a ver, es que no sé cómo enseñártelo. Por un lado tendríamos el teclado que te enseñé, que sinceramente estoy bastante contenta, y el Apple Pencil, bueno, el Pencil de Banks, ¿vale? Ya lo ves. Y esto, como ves, lo pondríamos en este lateral de aquí. Y luego tendríamos el iPad, sin más. Entonces, nada, me he traído el iPad, como bien digo, en caso de que tuviera que redactar alguna cosa, pues prefiero hacerlo así que no tanto con el iPhone o pedirle a Albert que me deje su iPad mini. Esto es todo lo que llevo en mi mochila. Si te estás preguntando, ¿y en los bolsillos que llevas? Pues nada, prácticamente, mira, una pinza y muchísimos Kleenex. Y
el cacao, que bueno, el de siempre, el de Liposan con color, que me encanta. Siempre lo llevo en el bolsillito. No me gusta llevar documentación ni nada visible, digamos, en los bolsillos que se puedan fácil acceder, porque detrás trae un mini bolsillito, ¿vale? Aquí, donde ahora mismo no lo llevo porque vengo de la playa, pero aquí llevaría todo el tema de las llaves y la documentación. Aunque las llaves me gusta más llevarlas aquí dentro, que aquí tiene otro bolsillo que tú abres, y aquí llevo las llaves de casa, porque si no se me clavan en la espalda. Y esto es realmente todo lo que llevo en la mochila que me suelo llevar de viaje, o al menos la que me he traído ahora a Tenerife, para trabajar, desconectar, ¿vale? Porque ya veis que la gran mayoría de cosas no son para trabajar, simplemente pues la Nintendo Switch, que es lo que es más electrónico. Todo lo demás es el pouch de cargadores y todos aquellos accesorios que normalmente necesitamos, pues sobre todo eso, para mantener los dispositivos pequeños, como los AirPods, el Apple Watch, que ahora por ejemplo no lo llevo, o el iPhone, simplemente. Además, repito, somos dos, siempre tengo que pensar por dos, entonces Albert lleva algunos adaptadores, los Lightning de cables y tal, y yo llevo todo el tema pues cableado un poquito más bueno o reforzado, y aquellos adaptadores pues como el que te he dicho de Ugreen, que tiene tres entradas me refiero. Ese tipo de accesorios. No me quería enrollar muchísimo más, sé que está siendo un vídeo larguísimo, pero bueno, me hacía ilusión grabaros un que tengo en mi mochila, se lo he visto a mucha gente y he pensado que esta era la ocasión perfecta, porque literalmente haciéndome la mochila pensé, oye, a lo mejor les interesa saber qué llevo yo en la mochila, sin ser una youtuber tech o muy puesta en el tema. Yo simplemente es lo que siempre cogemos para traernos de viaje. Y ya os digo, la gran mayoría de veces no me traigo el micro. Si me lo he traído precisamente es porque quería grabar alguna cosilla con la cámara. El micro se quedaría en casa, o sea, esto fuera. Y la Nintendo Switch, si no es un viaje largo o que sepa que vaya a estar muchas horas en el hotel, no me la suelo llevar. El iPad, más de lo mismo. Así que en general sería el pouch para el tema más electrónica y ya está. Espero que te haya gustado muchísimo. No sé cómo voy a editar este vídeo, porque ya te digo que no voy a grabar más por aquí o hago alguna toma más ahora, pero ya está, hemos venido a una boda, o sea, me voy a empezar a arreglar ya de ya, porque la boda es ahora ya por la tarde, o sea que me queda una horita y media. Y ya está. Muchísimas gracias por ver este vídeo y espero que te haya gustado mucho. Déjame en comentarios si quieres, pues, que me sugieres que compre o que lleve en mis próximos viajes. Si a ti te va bien o me lo recomiendas, pues maravilloso. Siempre estoy abierta a nuevas posibilidades o bueno, sugerencias, maravilloso. Y repito, todos los links en la descripción del vídeo por si te interesa alguna de las cosas que he mencionado. Un besito muy fuerte. Chao.